Hablemos de Derecho, espacio en el cual tienes un abogado a tu alcance. Escúchanos de lunes a viernes a las 7 de la noche en tu emisora La Voz del Cañaguate. Hablemos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas las personas en estos momentos que nos están mirando y escuchando por esta red social como la de Facebook. Qué gusto estar nuevamente con ustedes aquí en este programa Hablemos de Derecho. Ya terminando semana y comenzando un confinamiento que arrancó a las 6 de la tarde de hoy viernes y termina el día lunes a las 6 de la mañana. Así que debemos quedarnos en casa todos. Se pueden abastecer solo vía domicilio, restaurantes abiertos, solo domicilio, droguerías y supermercados, solo domicilio. Y quiero presentarles a todas las personas que han hecho esto posible, que estamos aquí dirigiéndonos a toda la ciudadanía que hoy escucha este espacio de 7 a 8 p.m. Giovanna, muy buenas noches. Buenas noches, Armando. Buenas noches a todos los presentes aquí en pantalla. También un saludo a todas las personas que se están conectando con nosotros. Un día más, un viernes más aquí en Hablemos de Derecho, en Noti Jurídico Sin Censura. Feliz de estar acompañándoles. Quienes se conectan por primera vez, les habla Giovanna Bracho Zabaleta, abogada y Muy, especialista en Derecho Administrativo, y feliz de estar acompañándolos acá. doctora Jessica, muy buenas noches. Bienvenido a este espacio de Hablemos de Derecho. Muy buenas noches, Armando. Buenas noches, Giovanni. Buenas noches a nuestro invitado en el día de hoy. Efectivamente, vamos a tocar un tema bastante importante y de gran relevancia en estos momentos, y lo que es el tema referente a la reforma tributaria, que hay que destacar que públicamente se ha tenido como el propósito principal es de realmente sacar de esta crisis que se encuentra el país y ese déficit fiscal que ha sufrido a través de esta pandemia, ¿no? Entonces, vamos a ver si nuestro contador en el día de hoy, que es nuestro invitado, nos verifique y nos contate que realmente esta reforma tributaria, según como nos lo han querido ver, cumplirá o no con su propósito. Un abrazo a todos y ya entramos en materia. Totalmente, doctoras. Bueno, yo sí quiero hacer una breve introducción de lo que será el tema de esta noche, ya como lo dijo Jessica, ya que es un tema que genera bastante controversia, sobre todo por el momento en que estamos sobre el COVID-19. Es el segundo pico de la pandemia y donde el gobierno, en vez de colocar impuestos, en vez de dar ayudas, decide colocar impuestos. En vez de dar alivios económicos, el gobierno está tratando de reactivar la economía cuando estamos en el segundo pico de la pandemia. Hay muchas cosas de que hablar sobre esta reforma tributaria que se discutirá en el Congreso, porque obviamente para decirle a las personas que en este momento nos están viendo y escuchando que eso apenas se va a discutir, o sea, todavía no está aprobado. Entonces, pero por ahí empieza la cosa y cuando vengamos a ver, pues termina aprobándose y terminan dándole incluso a las personas menos favorecidas. Bueno, el tema de hoy, reforma tributaria, ¿quiénes pagarán impuestos en Colombia? Y para eso tenemos un invitado, como lo dijo Jessica, Luis Miguel Mora Hernández, contador público de la Universidad Popular del Cesar. Muy buenas noches, bienvenido a este espacio de Hablemos de Derecho. Buenas noches, Armando. Buenas noches, Jessica, Giovanna. Un placer estar aquí con ustedes para pues explicarle un poco a la audiencia cuáles pues los pormenores de esta reforma que se busca, qué hay pues detrás de eso, porque muchas personas tienen una idea pues que pues le hace ver los noticieros, todos esos medios que maquillan las cosas, ¿verdad? Como errada de lo que en realidad quiere y busca la reforma, y es lo que pues explicaremos un poco Bueno, detalladamente. yo sí quiero empezar con una pregunta para nuestro invitado. ¿Qué se incluyó en esta reforma tributaria que ha dado de qué hablar? Háganos un bosquejo general para pasar a lo específico. Primero hagamos un bosquejo generalizado y ahí vamos a mirarlo específicamente cuáles son los verdaderos cambios, quiénes son los que tienen que pagar. Se hicieron reformas, eh,
se hicieron reformas a lo que ya existía, por ejemplo, en el IVA, en la renta y en otros impuestos como el patrimonio, impuesto al patrimonio que había, pues, había vuelto a nacer con la reforma anterior, la reforma al financiamiento, la ley tributaria del financiamiento, con también el presidente Iván Duque, y otras cosas como peajes, como servicios públicos, más que todo cuestiones en el IVA y en la renta. Son pues las cosas que más han dado de qué hablar. Amplían la base, empezarán a declarar unas más personas naturales, se quitarán unos beneficios en la renta a las personas naturales, unos descuentos a los que teníamos derecho. Entonces, ahí tocan distintas aristas de todos los impuestos y es lo que pues empezaremos a explicar más detalladamente. Bueno, buenas noches a nuestro invitado, a nuestro contador Luis Mora. Quiero preguntarle realmente, como nos estaba comentando, iniciando el programa, esta reforma tributaria se nos ha vendido como esta forma de fortalecer la política para la erradicación de la pobreza y asimismo disminuir lo que es la deuda pública y este déficit fiscal. Pero realmente nosotros los colombianos estamos como cansados de ese tipo de reformas tributarias y tenemos pleno convencimiento que se quiere todo menos eso, el tema de erradicación de la pobreza. Dicen que quiere también ayudar a la población más vulnerable, aumentando un poco más los subsidios y todo eso, pero realmente esta reforma tributaria cumple con su fin. O sea, de que va a aumentar el flujo de caja de las arcas del Estado, pues sí es cierto. El problema es que no es la forma en cómo se deben buscar pues, los recursos. Hay otras fuentes de financiamiento, o no fuentes de financiamiento, sino problemas que tienen esos recursos que tiene el Estado que no se tocan. Por ejemplo, el gasto del Estado, o por ejemplo, la corrupción, o la evasión de los impuestos. Son detalles que antes de pensar en una reforma tributaria, que para mí sería la última opción, ¿verdad? También invocando a que el sistema pues, tributario colombiano es complejísimo con respecto a otros sistemas. Estos deberían pues tocar esos puntos en específico, porque la verdad es que como contribuyente, yo como contribuyente también como conocedor, contador, pues también me duele que definitivamente pues ya estén como que raspando la olla, como quien dice. Luis, quisiera que de pronto nos explicaras a las personas que de pronto no tenemos un amplio conocimiento en la contaduría o en materia tributaria, qué otras fuentes, como acabas de mencionar, son posibles de erradicar. Me llama la atención que mencionas el tema de la corrupción. ¿Cómo crees tú que se podría recuperar o minimizar ese desangre financiero del país para poder otra vez generar un mejor flujo de caja sin la necesidad de esta reforma o de cualquier otra reforma tributaria en el país? O sea, yo pienso que definitivamente pues derroches de dinero no se pueden dar. Eh, eh, pues hay mucho dinero que se malgasta, que bueno, tiene un fin específico, obras públicas, infraestructura, pero en realidad pues esto se terminan convirtiendo en elefantes, se terminan desviando, se terminan pagando a contratistas que al final no responden con nada. Entonces, para mí, pues se debería fortalecer esas cadenas de inversión de esos dineros antes de pues, pensar en una reforma tributaria que afecta al ciudadano de a pie, afecta la confianza del ciudadano ante la política tributaria, que no es que esté mal, no hay nada malo con la política tributaria, solamente que pues, la política tributaria se debe a fines específicos, como lo son en este caso, pues balanzar las finanzas del Estado. Ya, entonces, pues sí debería amarrarse un poquito los pantalones en el gasto público, sobre todo el gasto público, y pues no dejar perder esos dineros que son definitivamente valiosos de la fuente donde salen, que es del pueblo.
El micrófono, Armando. Antes de meterme con el tema ya que a la gente no le gusta, por ejemplo, ahorita tú hablabas de que van a haber unos nuevos peajes. Se habla de una nueva forma de hacer peajes dentro de las ciudades para recaudar. ¿Está eso dentro de la nueva reforma tributaria? Sí existe, no es algo específico, no dice se van a colocar tantos peajes por ciudad, solamente el gobierno le faculta a los alcaldes porque ya eso entra como rentas municipales, rentas departamentales, para que tomen exista la posibilidad de que puedan incluir peajes dentro de su ciudad. Eso sí está la opción, sí se faculta. Y si los alcaldes pues determinan que es viable, que se puede hacer, pues lo pueden hacer con el nuevo texto de la reforma, que como tú decías, Armando, no se ha aprobado, no hay que asustarse todavía, pero sí un poquito, eh, pero sí existe la posibilidad de que sea aprobado. Entonces estarían en la facultad de hacerlo. Pero tengo entendido que ese tipo de impuestos va encaminado, es más que todo a la regulación de movilidad, ¿no? Se aplicaría, supongo, a ciudades o municipios de amplia circulación con el fin de evitar lo que es la congestión vial, o simplemente se va a aplicar de forma general a nivel nacional. Yo pienso que, pues, de la forma que está planteada bien, una reforma tributaria, más que todo es para aumentar las arcas de los municipios, los departamentos. No tiene que ver nada con la movilidad, con el flujo de vehículos, no. O con de pronto, pues como está ubicado en la parte de los impuestos al carbono y a la contaminación, pues iría por la parte ambiental, no. Simplemente pienso que un recurso una facultad que le va a dar a los alcaldes y gobernadores para aumentar las arcas de su estado, y pues así ellos también tienen gastos. También el gobierno nacional no es el único que también ha destinado recursos para esta pandemia, para esta crisis global que vive pues Colombia. Bueno, yo quisiera tocar un tema que estaba charlando fuera del aire con Armando, y era el tema sobre los alimentos. Yo sé que hay muchos temas frente a estos, entre esos los peajes, pero yo creo que aquí lo primordial y lo más preocupante de todo es a qué le van a colocar realmente impuestos, sobre todo alimentos de la canasta familiar, que para ciertas personas que tienen alto cargo en nuestro país no consideran que son tan relevantes, como es el caso quizás como del café, como es el caso del tema del atún y otros productos más que realmente son primordiales, incluso llegar al punto de colocarle impuesto al agua y no a las bebidas azucaradas cuando estamos hablando de un tema de salud pública, e incentivando a que sean estas las que se compren, y que realmente el agua, que cada día es más importante y nos damos cuenta de su valor, debe tener por lo menos una factibilidad para todas las personas que se encuentran en nuestro país, porque por ejemplo nosotros nos encontramos en un municipio muy afortunado en el cual podemos encontrar agua potable, y no sé si todos tienen filtros en su casa, pero tú puedes tomar desde la pluma agua sin ningún problema, pero hay muchos municipios, incluso en grandes ciudades, que realmente no lo pueden hacer porque no cuentan con ese desarrollo, con esa calidad de agua, y que les va a tocar comprarlo y para rematar con un impuesto que va a salir aún más caro, ¿no? Pero, y sobre todo que los más perjudicados, como siempre, va a ser la población más vulnerable, esos municipios donde, verdad, el agua llega y es de manera muy escasa, donde por lo general si la van a tomar tienen que comprarla. ¿Cómo cree usted que realmente es esa posición, si se supone que esta reforma tributaria es para erradicar o por lo menos mitigar los efectos de la pandemia en el tema de la pobreza? ¿Cómo van a colocar un tipo de impuesto que realmente perjudica de manera directa el bolsillo de los colombianos? Bueno, la pregunta del cómo es porque ellos pueden hacerlo. La verdad es que ellos pueden hacerlo, y se ha venido maquillando un poco esa parte donde el presidente dice que no se graba la canasta familiar, pero si tú te pones a hacer un análisis más detallado,
de la reforma, de lo que quieren hacer y de la forma como están estructurando, sí están grabando la canasta familiar y productos básicos como la leche, como la carne, como los huevos, como el café. Entonces, por ejemplo, les explico, y entramos en materia del IVA. Muchos productos que se encontraban exentos del impuesto pasaron a no causar el impuesto. ¿Y esto qué significa? Significa que esos impuestos, esos productos no devuelven, no devuelven a los productores ese IVA que ellos utilizaron para fabricar esos productos o para convertir esos productos como tal a productos terminados. Me explico. Por lo menos un agricultor o una persona, no sé, una empresa que fabrica harinas, por ejemplo, él vende el producto y hace parte de la canasta familiar y no tiene IVA. Eso es lo que se tenía anteriormente. Y pues adquiere distintos insumos que sí tienen IVA para fabricar esa harina que al final no tiene IVA. Como estamos ahora con la regla fiscal la que está rigiendo, a ese productor se le regresaba ese IVA que él gastaba para fabricar ese producto que no tenía IVA. Es justo, ¿verdad? Porque si yo pago IVA y al final no lo cobro, pues tengo un desbalance en mis finanzas y eso se le devolvía completamente. Entonces se hacía una formalidad, ¿verdad? Se presentaba una declaración de IVA que al final daba saldo a favor y se le regresaba. El Estado le consignaba. Ahora, ¿qué pasó? Ahora, esos productos que estaban exentos los pasaron a productos que no causan el impuesto. ¿Y qué quiere decir eso? Que ya esa persona simplemente no va a poder presentar su declaración y no va a poder recibir en devolución ese IVA. ¿Y qué le toca a ese productor? Pues ponerle ese valor al precio. ¿Y quién va a pagar ese precio? Pues las personas que lo consumimos. Entonces, pues listo, dice, no vamos a grabar ningún impuesto, no vamos a grabar ningún producto de la canasta familiar. O sea, no va a tener esto matemáticamente o porcentualmente un IVA del 19 o un IVA del 5. Pero entonces en la cadena de producción sí se le hace un aumento y al final vamos a terminar pagándolo nosotros. Entonces, me parece que desde el punto de vista porque pues yo, antes de que ayer pues presentaran el borrador de la reforma y ya pues varias personas que estábamos interesados en el tema buscábamos y buscábamos y buscábamos y no encontrábamos, pues teníamos esa idea en la cabeza, no se va a grabar la canasta familiar y entonces qué chévere, pero ya con esto me parece maquiavélico la forma en cómo lo están haciendo, porque incluso no solamente insumos que se necesitan en esa cadena de producción, sino también maquinaria que se necesita. Por ejemplo, mucha maquinaria para la cosecha, para trillar, para trillar, para cosechar, y ahora se me escapa el nombre de la otra, pues agrícola, pesquera, sistema de riego, aspersores, todas esas cosas que no son como tal insumos, pero son una maquinaria necesaria para ese proceso agrícola, pecuario, también entra a tener IVA del 19. Entonces, lo sacan del IVA del producto que no causa el impuesto y lo pasan al IVA del 19. O sea, están quitándole la opción de devolución del IVA pues, a los productores y también le están encareciendo, le están poniendo IVA a toda esa maquinaria que necesita como tal el agricultor, la persona del campo, para fabricar ese producto final. Y no solamente ahí, no nos detenemos ahí, también entonces a los servicios que se necesitan, porque también se necesitan algunos servicios para convertir ese producto en un producto final, en un producto terminado, en un producto que se pueda consumir, también están incluyendo el IVA, como por ejemplo los servicios de la actividad agrícola, pecuaria y pesquera que se necesitan, pues, para realizar ese producto, para llevarlo a un producto terminado. Entonces, pues, la gente, pues, no cree que el producto, pues, será grabado, pero al final sí están aumentando en un porcentaje y aumentará en un porcentaje alto
pues el producto, el precio que tendrá que tendrá el producto final. Entonces, pues me parece a mí que no deberían esconder la realidad de la reforma de esa manera, sino pues explicarlo detalladamente. Y yo sé, tengo la confianza de que eso no se va a aprobar. Bueno, doctora Bracho, entonces ahorita vámonos a unos cortes comerciales y ahora cuando entremos en este después de cortes comerciales vamos a entrar en temas específicos sobre la tasa de la renta del sector financiero, sobre el impuesto al agua y no a las bebidas azucaradas. Pero vámonos a un corte comercial y ya regreso. Hay un rincón para comer pescado y es el Rincón del Pescado Criollo. Para disfrutar un delicioso bocachico en viuda, una sopa de pescado, un bocachico frito o asado, o una cachama frita o bien asadita. Doncella asada o frita. El Rincón del Pescado Criollo. 305-314-7814. 313-508-8413. Y ¡a comer pescado! Academia de Artes Marciales Mixtas, Warriors Clan Academy. Estamos ubicados en la calle 6, número 396, Barrio La Nevada. Avenida principal cerca Supermercado Mi Futuro. Celulares 322-530-2912 y el 301-534-6980. Encuéntranos en las redes sociales como Warriors Clan Academy, Academia de Artes Marciales Mixtas, Warriors Clan Academy, Valledupar, Cesar. ¿Estás reportado en las centrales de riesgo? Comunícate ya con Sosta Abogados y revise la asesoría jurídica que necesitas. En Sosta Abogados somos especialistas en habeas data, protección de datos personales y asesoramos para la eliminación de reportes negativos en las centrales de riesgos. Sosta Abogados, somos una asociación de abogados litigantes en distintas áreas del derecho. Informes al 300-553-1485 y 301-723-4840 y síguenos en las redes sociales como @SostaAbogados_. Bueno, hola. Listo, seguimos aquí en su programa Hablemos de Derecho, que se transmite de 7 a 8 de la noche. Estamos transmitiendo por Facebook Live. Vamos a recordar a las personas que en este momento nos están viendo, recordarles las redes sociales. En Instagram aparecemos como Hablemos de Derecho Oficial, en Twitter como Hablemos de Derecho. Bueno, el gobierno, hablamos sobre la sobretasa del sector financiero. El gobierno no incluyó en su propuesta de reforma tributaria la renta a las entidades financieras y no está dispuesto a apoyarlo. El ministro de Hacienda dijo que no es conveniente,
distorsiona, hace complejo el sistema, no tiene equidad transversal. Si miran las cifras del sector financiero, no hay grandes rentabilidad sobre activos con respecto a otros sectores. Le hago la pregunta al señor Luis Mora. ¿En verdad el sistema financiero no tiene rentabilidad? Luis, el El micrófono, micrófono por está favor. apagado. Qué pena. Del sector financiero, pues no tengo mucha información, la verdad. Sin embargo, pues todas las personas sabemos que pues, es un negocio lucrativo. Trabajar con el dinero de las demás personas, pues que no va a generar ganancias en ningún momento. Me parece pues algo desde el punto de vista lógico descabellado. Eh, sí, pues no me parece, o sea, las palabras del funcionario no me parece que sean acertadas. Por ahí no es la forma. Eh, Me parece que sí debería haber una sobretasa, que los bancos tienen muchos beneficios, muchas asistencias por parte del Estado y pues es una parte pues dentro de la reforma dentro de las opciones de la reforma tributaria que sí se deberían tocar, que sí deberían pues aumentar los impuestos a los bancos y por ahí pues buscar un poco más de recaudo. Cuéntanos, Luis, de pronto a todos los que estamos aquí presentes, de por cierto, gracias a todas las personas conectadas hoy viernes en Notijurídico Sin Censura. Luis, coméntanos cómo cambia entonces ese impuesto de la renta que actual estamos viviendo y cómo va a cambiar ahora con esta futura reforma tributaria, con este proyecto. Bueno, en específico para las personas naturales, pues lo que ha querido o lo que quiere el gobierno con esta nueva reforma tributaria es que se amplíe la base de aquellos contribuyentes que tienen que declarar y que tienen que pagar. Pues hay que hacer una diferencia ahí entre declarar y pagar. Declarar no significa que tengamos que pagar. Eso es algo que la DIAN ha querido explicarle con esto de la cultura tributaria a todos los ciudadanos. Y es que declarar no es pagar. Es decir, yo puedo tener un nivel de ingreso que ahora en estos momentos era de 48, 50 millones de pesos anuales y yo podía estar declarando, pero cuando yo entro a hacer esa depuración, porque lo que me gano, no, lo que yo percibo por mis ingresos mensuales, por mis ingresos anuales, no significa que es lo que yo me gane, porque pues igual yo tengo unos costos, ¿verdad? Unos gastos que tengo que restar, que tengo que depurar de esa base de ingresos. Y entonces eso es lo que entraría pues al final, llamado renta líquida grabable, eso es lo que sí entraría pues a uno determinar la base pues para tributar. Entonces, con esta reforma o con este proyecto de reforma tributaria, la DIAN busca ampliar ese universo de personas que entrarían a declarar. Pues antes, pues ahora, tenemos nosotros, bueno, una cosa que quisiera explicar antes y es que la DIAN o el apartado fiscal eh, simplifica todas sus cifras en algo que se llama VT, unidades de valor tributario. Cualquier monto, 100 millones de pesos, 500 millones de pesos, 5.000 millones de pesos, lo reexpresa en unidades de valor tributario. Entonces, todos los años esas unidades de valor tributario van cambiando. Y con respecto al índice de precio del consumidor, todos los años va cambiando esa unidad de valor tributario. Para este año es 36.308 pesos. Entonces, como él reexpresa todos esos valores y tiene toda su infraestructura con esa unidad, entonces él pues se fija unos, él dice, no, esto para poder declarar, unos topes para declarar, tiene en cuenta patrimonio bruto, tiene en cuenta ingresos brutos, consumos con tarjetas de crédito, compras y consumo y consignaciones bancarias. Entonces uno como contador cuando entra a evaluar si una persona declara o no declara, pues mira esos topes. Entonces para 2021,
Esos topes están en 163 millones de patrimonio bruto, 50.831.000 de ingresos brutos, consumos con tarjeta de crédito, compras y consumo en consignaciones. Entonces, esos valores están fijos, es decir, solamente aumenta con la unidad de valor tributario. Entonces, a la medida que aumentan los índices de precio en consumidor, aumenta la economía, esto disminuye, aumenta, entonces esos valores van cambiando. Pero ahora, con el nuevo proyecto, simplemente quieren cambiar esas condiciones. Es decir, entrarían esos requisitos, pues se ubican más bajitos, ¿verdad? Y pasan, por ejemplo, el patrimonio bruto pasa de 163 millones a 90 millones 770. Es una disminución bastante amplia. Es decir, que patrimonio, les explico, patrimonio es todo aquello que nosotros poseemos y que ya no debemos, es decir, lo que ya pagamos completamente, el patrimonio bruto. Entonces, poseer lo que poseemos y no debemos, de 163 a 90 millones ya es una diferencia grande. Entonces, si ustedes se ubican por ahí y van haciendo cuentas en su cabeza, si yo tenía una casa que vale 150 millones de pesos, pero y no declaraba nada, y no declaraba a corte de 2020 y a corte de 2021 y a corte de 2022 sí me va a tocar hacerlo. Sí me va a tocar empezar a presentar la declaración. Si yo me ganaba 50 millones de pesos anual, no declaraba. Ahora con solo 14 millones de pesos, entonces ya pues ustedes se dan cuenta que es una diferencia bastante grande. Y todas las personas entraríamos a declarar, y lo digo por el caso mío en concreto, que también pues haciendo cuentas mentalmente también me tocaría. Entonces, por ese lado aumentarían las personas que entrarían a declarar. Pero por otro lado, si esos topes también disminuyen, pues también disminuyen lo que al principio, esa depuración de los ingresos, costos y los gastos de las personas naturales, entonces también entrarían a cambiar. Por ejemplo, ahora, con una persona que después de realizar esa depuración, ¿verdad? Después de sacar sus costos, de sacar sus gastos, no, pues si yo tenía una empresa que vendía telas, pero esas telas me costaban comprarlas en el mercado, las vendía a 1.000 pesos y me costaban en el mercado 800 pesos. Entonces yo lo restaba los 1.000 que vendía y los 800 que me costaba y tenía 200 y de pronto le sacaba ahí yo gastos de nómina y gastos de servicios públicos y ya se me iba a poner un ejemplo, me quedaban 100 de utilidad. Entonces eso era lo que yo le aplicaba a las tablas, se le aplican las tablas para determinar qué tarifa tengo que aplicar o qué impuesto voy a pagar. Entonces, si una persona se ganaba 39 millones de pesos después de aplicar de restarle sus costos y los gastos, pagaba una tarifa del cero, ¿verdad? Y si por lo menos tenía de 39 millones de pesos hasta 61 millones de pesos, pagaba una tarifa del 19. Entonces ahora con la nueva reforma, pasaríamos no de 39, sino de 29 millones a empezar a declarar. Entonces, de empezar a pagar el impuesto con una tarifa no del 19, sino del 10, pero esto se hace progresivo porque ahora tenemos tarifas del 0 al 39%, pero ahora con la nueva reforma tendremos tarifas del 0 al 41%. Entonces, aumenta la base para los que declaran, para la DIAN tener un mayor control fiscal de aquellas personas que hacen parte de ese mercado. Aumentan pues las bases para las tarifas y también aumentan las tarifas. Entonces, por todo lado se está yendo aumentando, por todo lado van a buscar recursos y como les decía, están raspando literalmente la olla. Bueno, para no salirnos un poco del tema y frente a la línea que busca esta reforma tributaria, frente a que a las personas naturales cada día tributen más o por lo menos que declaren renta, que como estaba diciendo ahorita nuestro contador, declarar renta no quiere decir que nos toque pagar, sino que realmente daríamos como cuentas de qué es lo que estamos recibiendo, en qué es lo que estamos gastando, pero lo que se busca es tener como una formalidad, no tendría y no ocasionaría realmente esto frente a las fallas que tiene esta reforma tributaria, el efecto contrario, que más bien potencialice lo que es la informalidad en un país como el nuestro, que cada día
Vemos que la informalidad y también a través de la pandemia ha crecido más y más. Bueno, eso es un poco cierto, sí, la formalidad es muy buena, pues la DIAN quiere tener, bueno, la DIAN debe tener cada día mayor control, pues a mí no me, pues desde el punto de vista de un contador, de una persona que sepa de tributaria, no me parece malo. El problema es que de esa forma no es lo correcto. Una declaración tributaria genera mucha formalidad, la verdad, cuando una persona se ve obligada a presentar una declaración, se empieza a formalizar su actividad económica y eso empieza a buscar un contador, por ejemplo, y eso legaliza el comercio, empieza a sacar una cámara de comercio, empieza a ver que tiene fallas en contratación laboral, en seguridad social, entonces se empiezan a, a abrir otros mecanismos que formalizan, ¿verdad?, la actividad empresarial. Y pues la DIAN pues va a tener más control de las actividades económicas y pues va a empezar a robustecer más su aparato de información que le va a llegar a generar más control y pues lo que yo le decía ahorita, pues ya pues se va pues a buscar pues cerrar esa brecha pues de evasión de impuestos, ¿verdad? De personas que realmente pues personas que eluden, la verdad, muchos impuestos. Y entonces eso se va, pues, esa brecha se va a cortar con esa formalidad que se le piensa dar, por ejemplo, con la renta a las personas naturales. Doctora, entonces vámonos a la segunda pausa comerciales y cuando volvamos, ya para concluir lo que es el tema de día de hoy, viernes. Para disfrutar un delicioso bocachico en viuda, una sopa de... A comer pescado criollo, a comer pescado. En el Valle hay un rincón para comer pescado y es el Rincón del Pescado Criollo. Para disfrutar un delicioso bocachico en viuda, una sopa de pescado, un bocachico frito o asado o una cachama frita o bien asadita, doncella asada o frita. El Rincón del Pescado Criollo, 305-314-7814, 313-508-8413 y... ¡A comer pescado! Academia de Artes Marciales Mixtas Warriors Clan Academy. Estamos ubicados en la calle 6, número 396, Barrio La Nevada. Avenida principal cerca a Supermercado Mi Futuro. Celulares 322-530-2912 y el 301-534-6980. Encuéntranos en las redes sociales como Warriors Clan Academy. Academia de Artes Marciales Mixtas Warriors Clan Academy, Valledupar, Cesar. ¿Estás reportado en las centrales de riesgo? Comunícate ya con Sosta Abogados y revise la asesoría jurídica que necesitas. En Sosta Abogados somos especialistas en habeas data, protección de datos personales y asesoramos para la eliminación de reportes negativos en las centrales de riesgos. Sosta Abogados somos una asociación de abogados litigantes en distintas áreas del derecho. Informes al 300-553-1485 y 301-723-4840 y síguenos en las redes sociales como @sostaabogados_. Perfecto. Seguimos aquí en su programa Hablemos de Derecho. Y le damos las gracias a todas las personas que están participando y que están viéndonos en este momento. Muchas gracias por estar atentos a este tema en el día de hoy.
Bueno, esta es una pregunta que no solamente se la quiero hacer al invitado, sino también a toda la mesa, la doctora Giovanna, la doctora Jessica. ¿Qué es el impuesto a la iglesia? O sea, no se ha tocado y no lo han tocado y no quisieron incluirlas dentro de la reforma tributaria. Según el gobierno, lo que habla, se toca en cada reforma tributaria, en la de este año no podía faltar. Incluso un grupo de congresistas pusieron a los medios a hablar de la posibilidad de poner impuestos a la iglesia, pero el Ministerio de Hacienda lo descartó de tajo bajo el argumento de que se trata de entidades sin ánimo de lucro. O sea, ellos se mantelan como si fueran una fundación. Entonces yo quisiera preguntarle a la doctora Jessica, ¿usted qué opina de que paguen o no impuestos las iglesias? Bueno, yo creo que para que sean consideradas como fundación deben de estar constituidas como tal, apoyándolo del tema de la formalidad. De lo contrario, no estaríamos hablando de fundación. Hay que ver muchísimo cuáles son los requisitos y cuáles son los elementos que están teniendo estas iglesias o estos grupos, porque hay que ver que no todos les llaman iglesia, ¿no? Depende de la religión. La iglesia como tal somos nosotros, somos las personas. Estamos hablando de templos, de grupos de personas que se reúnen quizás en una casa o en un lugar específico para realmente podrá realizar este tipo de ceremonias y de misas. Es importante tener eso. Yo creo que hay que partir frente a la formalidad que tengan ellos. Si ellos están constituidos como fundación, hay que tratarlos como tal. De lo contrario, no pueden ser excluidos de impuestos. La doctora Bracho, ¿usted qué opina? Concuerdo completamente con lo que plantea Jessica. Hay que partir de qué tipo de persona estamos hablando, si es una persona jurídica y si dentro de esa persona jurídica se constituye como una entidad sin ánimo de lucro. Si es una entidad sin ánimo de lucro, tributariamente se entiende que no debería estar exenta de pagar tributo. Si estamos hablando de cualquier otro tipo de sociedad o persona natural, debería cumplirse como tal. Ahora, hay que tener en cuenta la formación tanto de las religiones, de las distintas religiones y las distintas templos que se están desarrollando, como que la Iglesia Católica, la Iglesia Cristiana, las iglesias judaístas, cómo se han constituido como tal dentro del país y qué tipo de figura están manifestando. Porque muchas de ellas son personas jurídicas como una sociedad, SAS, pero adicionalmente a ella están ejerciendo una función a través de una fundación. Entonces son dos entidades distintas que están unidas y relacionadas, pero que cada una debe cumplir. Muchas pueden que cumplan con el IVA o con otro tipo de impuesto que como personas jurídicas deben cumplir, dada que están agravadas, pero un impuesto dado simplemente por el hecho de ser iglesia, creo que aún no se ha planteado. Entonces, habríamos que mirar qué nos dice y nos amplía el contador. Luis, cuéntanos, ¿cómo sería allí? Esto, pues, bueno, fuiste un poquito desubicado, pero listo, te explico. Pues, como decía Jessica, pues habría que mirar cómo están constituidas. Y bueno, aunque pues empresas, digamos que sí son empresas porque son unos entes económicos que perciben recursos y también hacen sus gastos y sus inversiones, eh, muchas veces son constituidas como fundaciones, como asociaciones, como entidades sin ánimo de lucro, y en realidad son entidades sin ánimo de lucro. Ellas reciben unas donaciones, reciben unos ingresos pues, que hacen parte pues, de todas esas misas que ellos realizan, de esas limosnas que reciben de las personas que asisten. Y pues van mejorando pues la infraestructura. También pues yo entiendo que tienen que pagar unos emolumentos eclesiásticos a los sacerdotes, a los padres, pero entonces la DIAN ha optado y es un conducto que tiene que darse para que estas entidades pues sean clasificadas como unas entidades sin ánimo de lucro, porque puede que sí, pues desde el punto de vista que uno ve como ciudadano, pues sí, son unas entidades sin ánimo de lucro, no buscan una utilidad, pero sí la DIAN les pone unos requisitos especiales para que como tal no paguen impuesto a la renta.
Esto, entonces, esas entidades pues tienen que estar constituidas legalmente, tienen que hacer unas actividades meritorias establecidas dentro del artículo 359, por ejemplo, educación, salud, cultura, ciencia y tecnología, actividad de desarrollo social. Ahí también entrarían pues lo de las religiones, y además pues ninguno de sus excedentes puede ser distribuido, es decir, no pueden distribuir ganancias entre el clérigo, o distribuir ganancias entre, pues, no sé si esas iglesias pues tendrán dueño, o entre la diócesis, no sé, pero no pueden nada de eso ser distribuido. Entonces ya existe un control, ¿verdad? Para esa parte no es que no exista, no es que no exista un impuesto hacia esas entidades, solamente que cuando ellas cumplen con todos esos requisitos, entonces sí se hacen merecedores de un, ¿qué? Se me escapa la palabra, de un régimen tributario especial. Entonces ya pues entrarían a tener una tarifa del cero en la renta, porque en realidad no perciben ninguna ganancia, solamente que atienden a una actividad social, a una actividad meritoria. ¿Y qué opinas tú, Armando? Cuéntanos. Mi opinión es muy relevante, o sea, todo lo que genere plata debe de pagar impuestos y las iglesias generan dinero, o sea, independiente de la manera como la estén recaudando, pues si ustedes se dan cuenta, las iglesias, le hablo no de las iglesias católicas, sino de las iglesias cristianas. La mayoría de verse esos templos, o sea, ellos, todos los templos que tienen no son arrendados, son casas que compran y ellos hacen esos templos a través del recaudo, por decirlo así, de los diezmos que hacen todas las personas que están dentro de esa iglesia. Entonces yo pienso que sí deben de pagar impuestos, todo el mundo debe de pagar impuestos, porque la gente que menos tiene es la que más paga, y las que no, las que más tienen son las que menos, los que nos pagan prácticamente. Por ejemplo, ahí está el caso de las bebidas azucaradas, que no, o sea, ellos no van a pagar impuestos. O sea, ¿por qué? ¿Por qué las bebidas azucaradas no van a pagar impuestos? Si ahí puede haber hasta un problema de salud, todo eso, pero bueno, el gobierno sabrá, y el motivo tendrán sus razones por lo cual ellos no le colocan impuestos a esas bebidas azucaradas. Bueno, es importante resaltar que frente a esto, obviamente, se ha generado una política, una problemática frente a lo que sí se va a hacer y no se va a hacer, ya que cada vez que se habla de una reforma siempre se toca el tema de las iglesias, pero nunca se aprueba o nunca llega hasta el punto de que realmente se ha aprobado. Sabemos toda la manifestación que tuvo el padre Alberto Linero frente a esto, y que él mismo decía que por conocer tanto el sistema de las iglesias, incluso las católicas, sabía todo el dinero que realmente se puede recoger de esto, y que podría financiar o por lo menos cubrir de manera directa este déficit económico tan grande que está presentando actualmente el país. O sea que colocándole el impuesto a las iglesias, automáticamente ya podríamos estar hablando de una mejor solvencia. Entonces, si lo dice él que está allá adentro, puede ser que tienes mucha razón, Armando. Sin embargo, yo me quedo con la posición que todo depende con la formalidad que tengan, por el tema de las religiones, por el tema de que si son realmente una fundación, que si son una sociedad, pueden ser una SAM, no sé, porque realmente cada una va cogiendo una formalidad diferente. Entonces, yo creo que desde ese punto, hablando de la parte jurídica, desde su formalidad, es que podríamos determinar si deberían o no ser también sujetos de impuestos. Doctora, la veo muy callada. Bueno, yo creo que es importante que nuestro invitado en el día de hoy también nos haga como un balance frente a otros temas que él tiene conocimiento y que quizás nos hemos tocado. Bueno, pues en resumidas cuentas, pues
sí hay muchas cosas que se tocan en este nuevo proyecto de reforma. eh, y que también pues afectan al ciudadano de a pie, más que todo con el IVA y con con la renta de las personas naturales, con la ampliación de esa cantidad de personas que entrarían a declarar y entraríamos pues también a pagar el impuesto, a afectarnos económicamente en nuestros bolsillos con una contribución al gobierno. Pero de todas formas también podríamos tocar y es que pues la renta a las pensiones, ¿verdad? Y, pues, aquellas personas que no aportaban pues como sus mensuales ningún impuesto ahora empezarán a hacerlo. Bueno, con una el texto de la reforma no se encontró, pues no encontré nada acerca de las pensiones, pero sí pues aquellas especulaciones que se dicen de que de 7 millones en adelante, pues ya las mesadas pensionales empezarían a causar ese impuesto. Y es algo que pues yo personalmente pienso que, que sí es una buena opción, no, pero no en ese tope. No en ese tope de 7 millones de pesos, aunque es una mesada pensional alta, pero desde el punto de vista de que ya esas personas que percibieron esos ingresos durante un tiempo bastante largo, empezaron a pagar o ya cancelaron impuestos sobre eso, ya se le hicieron las retenciones en la fuente específica sobre ese impuesto, ya presentaron sus declaraciones y pues ahorita que ellos están pues ya descansando de su actividad laboral, pues que también tengan que pagar un impuesto, pues me parece la verdad injusto y pues por eso pienso que la base debería ser un poquito más alta. Por otro lado, y también están los dividendos, ¿verdad? Es algo que de pronto no tenemos así en el panorama de lo que sabemos de la fiscalidad, pero entonces también esos dividendos y que les explico que son aquellas utilidades que se reparten, que determinan las empresas que ya son distribuibles pues, a sus accionistas. Entonces, el gobierno dice que esos dividendos no son grabados mientras las empresas no los determinen o no los paguen. Es decir, que queden en la empresa, que se capitalicen, ¿verdad? Se aumente el patrimonio de la empresa, no son grabados. Y si se distribuyen, tendrán una tarifa del 10%. Eso es lo que se tiene ahora. Ahora sí, pues queremos distribuir esos dividendos, pasarán a tener una tarifa del 15%. Entonces, por ahí también esto se estaría también recolectando también una cantidad importante de recursos para el Estado. Por otro lado, también, pues, también hay un impuesto al patrimonio, ¿verdad? Es una figura que se utiliza, que con la reforma anterior, la reforma de financiamiento se utilizó para los años 2020 y 2021. También con esta nueva reforma se tiene para los años 2022 y 2023, ¿verdad? Y grava aquellos patrimonios brutos que, bueno, con la ley anterior, aquellos patrimonios brutos de 5.000 millones de pesos, que parece exorbitante, pero sí hay buenas personas que cuentan aquí en Colombia con esos patrimonios y se grababa una tarifa del 1%. Ahora ya esos patrimonios con 4.800 millones de pesos ya estarían grabados, se aumentan una tarifa del 1% y de una tarifa. Entonces, pues, desde el punto de vista mío personal, pues me parece muy acertado y más que todo, con respecto de pronto al IVA y a la canasta familiar, sí me parece que esto es un punto que es acertado y que sí se debería aprobar. Sin embargo, hay otros que no. Tocaría pues que los senadores, los honorables senadores, pues le dieran una revisión de fondo y pues determinen qué tanto y qué no tanto es viable de lo que hay en esa reforma, en ese texto de reforma. Pues Bueno, sí, a resumidas cuentas, de la parte tributaria, eso es lo que, pues, lo más. Y otra cosa que no he tocado, que también es bastante polémico, y es el IVA a los servicios públicos, domiciliarios, por ejemplo, gas, luz y agua, que
que se grave, pues que se presten en estratos socioeconómicos los 4, los 5 y los 6. Los 1, 2 y 3 terminaremos no pagando en las facturas de ese IVA, pero aquellos que estén en estratos 4, 5 y 6 sí tendrían que pagar IVA en esa factura. Pues yo lo veo, la verdad, desde el punto de vista de a qué personas quiere grabar con ese impuesto, lo veo muy acertado, pero sin embargo, pues nosotros sabemos que hay una condición de pobreza oculta, es decir, hay personas que viven en estratos 4, en estratos 5, en estratos 6, pero la verdad es que no tienen para pagar un recibo de esas magnitudes. Entonces, me parece que sí están intentando ubicar a las personas, pero no es el mecanismo para hacerlo, ¿verdad? El estrato socioeconómico, pues no determina si una persona cuenta o no cuenta con los recursos. Entonces, por ahí, la verdad es que yo pienso que esa es una de las cosas, pues un poquito escandalosas, y yo pienso que tampoco se daría, pienso que en realidad sí lo van a tumbar en esos términos coloquiales. Doctora Jessica, ¿iba a decir algo? Bueno, yo sí pienso, antes de que la doctora Jessica intervenga, por ejemplo, nosotros estamos en una situación muy complicada a raíz de la pandemia, sobre todo en educación, en salud, sobre todo en educación. Hay mucha gente que ha desistido de estudiar por no tener alivios económicos, de no pagar una universidad a raíz de la pandemia. Y el sector salud está totalmente colapsado. Prácticamente aquí en el Rosario Pumarejo de Valledupar, ya lleva un año que a los señores no le cancelan. Y usted se imagina a todas esas personas ahora que les toca pagar impuestos, renta, por ejemplo, a los que tienen contrato de prestación de servicio, que también está incluido pagar renta. Entonces son gente que no le han pagado durante un año. O sea, es muy complicada la situación. O sea, el gobierno, en vez de dar alivio, lo que le va es a clavar otra puñalada. Doctora Jessica, ¿iba a decir algo? Sí, estaba pendiente de tocar, bueno, frente al tema de las pensiones voluntarias que también estarían exentas de impuestos a partir del 2022, y tocar el tema frente a los servicios públicos, porque si bien es cierto, estaremos excluidos los estratos 1, 2 y 3. No sabemos realmente la situación de los otros estratos, ya que esta pandemia ha afectado el bolsillo de absolutamente todos. No importa el estrato, realmente todos han sido perjudicados. Sin embargo, también soy consciente, y me imagino que la mayoría de colombianos, frente a la situación que se está viviendo, y que si bien es cierto, lo van a colocar en el tema de la reforma tributaria, pues que sean los estratos más altos. Aquí hay que ver como un balance de cuáles han sido los aciertos y cuáles han sido los desaciertos con el tema de la reforma tributaria. Estuve leyendo el borrador frente a lo que estaba comentando ahorita nuestro contador, y también sabemos que este gobierno se ha destacado por tener una economía naranja, que no sabemos realmente si ha dado sus frutos o no, que tanto ha sido el porcentaje de éxito de esta economía naranja. Sin embargo, aquí vemos que habrán incentivos para la creación de nuevos empleos, y que estarán excluidos obviamente en el sistema general de pensiones para los empleadores que comiencen a contratar a personas que estuvieron desempleadas en todo este tiempo de la pandemia. Se supone que el gobierno será el que lo va a cubrir, pero realmente estaríamos siendo nosotros los que cubramos eso por el tema de los impuestos. O sea, se vuelve obviamente un boomerang. Nosotros damos por un lado, ellos dan por el otro, pero obviamente ellos no van a dar de lo que no tienen. Entonces, creo que ha sido bastante amplio. Sin embargo, lo hemos tocado por encima ciertos puntos, digamos que los más sobresalientes frente a lo que es la reforma tributaria, ya que no tenemos en sí un acierto, ya que no está aprobado todavía lo del tema, y está nuestro invitado en el día de hoy tratando de hacer un balance y un análisis frente al borrador que han sacado muy reciente, la verdad, porque yo lo vine a ver hasta ayer, y que es muy importante saber que si realmente se va a cumplir o no con los objetivos de esta reforma, que, como repito, es erradicar o mitigar la pobreza a raíz de la pandemia. Ahí hay gato encerrado, señores. Ustedes me disculparán, pero ahí hay mucha tela por cortar, y eso lo iremos viendo poco a poco. Se sabe que esa reforma se va a realizar, pero no sabemos bajo qué condiciones. Por mí ha sido muy provechoso, y la verdad estaba encantada cuando se escogió este tema para esta noticia sin censura, porque sabíamos que necesitábamos un invitado que pudiéramos, desde la parte, obviamente, de la contaduría,
hablarnos frente a esto, ya que hay términos que quizás no manejemos a profundidad, así que muy agradecida con nuestro invitado en el día de hoy y con todas las personas que nos estuvieron escuchando. Bueno, la verdad quería compartirles de que existe, trayendo en análisis todo lo que hemos hablado aquí nosotros y todo lo que se ha presentado con las reformas tributarias, hay que ser claros en varios puntos. Y pienso que primero es que si queremos recibir beneficios del Estado, como comentabas tú, Jessica, obviamente tenemos que pagar porque el Estado, su fuente de ingreso primaria, aunque habíamos comentado, como el contador nos había comentado, que no debería ser la primera solución, pero su primera fuente es a partir de los tributos. Entonces, con el recaudo de tributos es que podemos recibir lo que es la salud, lo que es el servicio de auxilios para adultos mayores, jóvenes mayores, que todo lo que conocemos como familias en acción, jóvenes en acción, y todas estas políticas públicas y gestiones públicas que se están realizando con el fin, como se mencionaba, mitigar la pobreza, reducir la brecha que existe de desigualdad económica. Más sin embargo, como se está planteando ahora esta futura reforma tributaria, realmente pienso que se está ocasionando es un mayor temor de la sociedad y una mayor causa de evadir impuestos que cumplir. Y la dirección que se está enfocando el generar pago de impuestos ha sido a la población más vulnerable que a la población que realmente debería direccionarse. Muchos de nuestros oyentes y de nuestra audiencia acá, y siendo vocera de ellos, me atrevo a leer que algunos están de acuerdo. Dice, Eric Orozco plantea, las reformas son necesarias, pero deben apuntar a otro sector, es decir, al sector que realmente está teniendo un gran flujo de ingresos y que hoy en día no están aportando al tributo como debería ser de forma equitativa. Alfredo Quintero García nos menciona y nos dice, todos discuten por las reformas tributarias, pero el gran problema fiscal en Colombia es el asistencialismo que el Estado ha generado. Los programas sociales deben acabarse, comenta él. Los programas sociales han demostrado que no son equitativos y aumentan la brecha social. Debemos generar una carga tributaria a las entidades bancarias y aumento de los aranceles de los productos importados, aumentar la tasa tributaria a las empresas que hoy cuentan con alivios tributarios. Esos alivios generan huecos fiscales. Esos son los comentarios que nuestra audiencia tiene respecto a esta futura reforma tributaria. Muchas gracias. Bueno, cuando son las 8:03, le damos las gracias a nuestro invitado Luis Mora, a la doctora Giovanna Bracho, a la doctora Jessica Rosado y a todo el equipo de Hablemos de Derecho que nos encuentra hoy, como es Efraín, Clementina, Mayra, Johamé y nuestro director José Luis Ibarra Coy, y que sigamos unidos aquí en Hablemos de Derecho y nos vemos el próximo lunes de 7 a 8 de la noche aquí por este mismo canal. Muy buenas noches. Bendiciones a todos. Muchas gracias a todos por estar. Gracias, Luis, por acompañarnos y a todos los que se han conectado hoy. También gracias. Un feliz fin de semana, aunque vamos a estar guardaditos. Guardemos por salud este confinamiento que pronto va a pasar. Muchas gracias a todos, muchas gracias por la oportunidad y en otra ocasión estaremos disponibles. Espacio en el cual tienes un abogado a tu alcance. Escúchanos de lunes a viernes a las 7 de la noche en tu emisora La Voz del Cañaguate.